Continuamos en la mañana de Volver y como ya les anticipamos, tenemos un invitado en esta mañana, ahí lo va a ponchar Fede Valdés, y se trata del señor Aldo Kilian. ¿Cómo le va, señor? Hola, buenos días, Ana y audiencia. Bueno, un gusto tenerte, Aldo. Realmente, bueno, desde ya expresarte la admiración por tu trayectoria, por tu relación con el mundo de la pintura, el arte, la cultura en general, y bueno, y también porque sos una especie de integrante de esta casa, que es FM Volver, así que bueno, un gusto tenerte. Sí, te agradezco las palabras y tenés razón, en alguna medida siempre he estado involucrado con este proyecto. Bueno, Aldo, arranquemos porque la idea es poder que la gente te conozca. Sos una persona muy de perfil bajo, ¿no? Medio tímido, podríamos decir que sos un poco tímido. Sí, es posible, sí, siempre fui de hablar lo menos posible y también de mirar las cosas un poco, de alejarme para verlo. Soy una de esas como los observadores que hablan poco y miran mucho. Es natural, no sé, no es una cosa que Pero con respecto a la timidez, sí, tenés razón. Muchas veces ha habido circunstancias en que se daban como para que uno diera un paso adelante y yo me he quedado atrás. Eso me ha pasado toda la vida, así que ya lo tengo perfectamente asumido. A ver, vamos a hacerle la cuestión. ¿Te gusta la astrología? Más o menos. Ah, sí, más o menos. Pensé que iba a decir, no creo para nada en la astrología. No, algo tiene que tener, por supuesto. Sí. A ver, ¿qué signo sería el tuyo? Yo soy de Escorpio, yo soy del 28 de octubre del 54. Así que escorpiano. ¿Y qué características tenés ahí del Escorpio? Posiblemente la tenacidad y ese tipo de cosas, pero la habilidad para las cosas manuales. Vos me estás haciendo hablar de algo que no conozco mucho. Pero, me encanta eso. Pero bueno, justamente el escorpiano, si hay algo que no tiene, es perfil bajo y tiene una autoestima de la gran 7. Claro, eso, por eso cuando dijiste escorpiano y aparte siempre un nivel de intensidad. De decir que no se contrapone el hecho de ser austero y callado con la autoestima. O sea, no tiene por qué contraponerse. Exacto. Pero bueno, si pensamos en Picasso, en Maradona, en Pelé, qué sé yo, hay montones de casos de gente escorpianos que han sido avasallantes. Sí, tal cual. No es el caso de Aldo, justamente. Bueno, ahí tendremos que estar viendo el ascendente. Yo tampoco sé astrología, pero me parece súper atractivo siempre como darle esa vuelta de tuerca a las personalidades. Seguramente que tenga que ver con el ascendente, pero bueno, no tenemos astróloga en el programa. De hecho, queremos y no tenemos. El astrólogo más conocido que había era Orangel, que no sé si se murió ya, pero en su momento era muy popular. Y una de las cosas que decía que el día que se termine el mundo, los últimos golpecitos y los últimos movimientos, cuando vean de quién es, seguramente que es de un escorpiano, así que es bastante porfiado para... Tenemos el caso de Charly García, que siempre parece que se está muriendo y no se muere nunca. Totalmente. Así que bueno, un alto nivel de resistencia ahí, Escorpio aguerrido el signo. Sí que sea. Bueno, Aldo, me gustaría hacer un poco de recorrido por tu historia, por tu vida. En principio, siempre estás muy vinculado con la pintura, ¿no? Con la plástica. ¿Está bien dicho decir eso? El arte, la plástica, la pintura, la escultura también. No, escultura, ¿Escultura no? La tercera dimensión se me ha negado siempre. Bueno. El mundo de la literatura puede ser también, porque es casi para mí paralelo el interés y el entusiasmo por la literatura como por la pintura. Y bueno, creo que hasta por ahí, qué sé yo. Me gusta el cine, qué sé yo, pero bueno, que yo practico es la pintura, por supuesto, desde siempre, desde que no tengo una memoria de cuando empecé, porque desde muy chiquito ya tenían que sacarme afuera para que dejara de dibujar y ese tipo de cosas. Ahí quería ir, digamos, ¿cuál es ese recuerdo, cuál es tu recuerdo más viejo en relación a ese amor o ese placer, ese gusto por el dibujo? Sí, bueno, yo tenía, mi abuela paterna, digamos, la mamá de mi papá, me traía, ellos tenían muchos parientes en el campo y traían las revistas Patorucito viejas, esas que venía con Continuará, las revistas por supuesto que no estaban actualizadas, pero no sé dónde sacaban tanta cantidad, y yo vivía fascinado con todo eso. Aparte en la casa de mi abuela había todo un galpón grande, con tribunas como si fuera así de fútbol y llena de libros, no, la revista Selecciones
de esa que se hace, del Reader Digest había, pero Sí. la cantidad que había, no sé si la comprarían siempre, y diarios. Mi abuela juntaba, o sea que el amor por lo, más que nada, por la literatura por un lado y el hecho de que yo me fascinaba con las imágenes de los dibujitos, las historietas, todo eso me enloquecía. Y bueno, y obviamente el chico siempre dibuja, después bueno, no todos siguen dibujando, pero yo empecé con eso, con esas revistas, que vivía esperando que mi abuela cada tanto me traía más y me traía más, que creo que eso eran unos parientes que estaban en el campo que cada tanto se encargaban de traer eso. Y eso fue natural, o sea, nunca dejé de dibujar, siempre el interés fue, nunca perdí el interés por las imágenes, por dibujar. Qué Aparte hermoso. me queda en la cabeza cosas que he visto y no se me van más de la cabeza y siempre las estoy percibiendo. Por ejemplo, Qué el lindo. tema se ve que dibujaba bien porque algunos gente que me conocía de chiquito, sí, que se ve que mi mamá andaba con el cuaderno mío por todos lados. Incluso en un momento que yo tendría 8 o 9 años, enfrente a mi casa había un kiosco que era un pariente lejano tuyo, por el padre de Oscar Dominicelli, que tenía el kiosco Mm, Leo, que era el Leo, era por Luis, que era él, Elvira era la señora y Oscar era Oscar Dominicelli, así que por eso se llamaba Leo. mm. Y un día me vino con la propuesta de hacer la vidriera, o sea que ahí le pinté un pato Donald, ¿cómo más le puse? No me acuerdo. Y me dio un montón de chupetines que siempre digo que la única pintura que me pagaron era la que me pagó Dominicelli cuando tenía 8 años. Qué experiencia, Así ¿no? que se ve que me dibujaría bien porque todo el mundo andaba con esa historia de... Y bueno, eso es un fatalismo que generalmente la gente que está relacionada o se siente bien con algún tipo de actividad cultural no la abandona nunca. O sea, aunque no la practique profesionalmente o lo que sea, siempre está con... Si no lo está haciendo, está con ganas de hacerlo, eso seguro. Es como una especie de Es un pulsión. fatalismo que tiene generalmente la gente que está relacionada con el arte. Por ejemplo, en las actividades deportivas, por ejemplo, hay gente que llega a un momento donde no las puede realizar. O sea, pero esto es una cosa que vos la podés hacer hasta el último día de tu vida, así que es un gusto que siempre se va fortaleciendo y se va desarrollando. Es muy raro alguien que le guste esto y que no lo haga periódicamente. ¿Y cómo operó la escuela en relación a este gusto tuyo, esta pulsión, digamos, por Bueno, escribir? Y si tuviste algún tipo de formación específica para luego, ¿no? Cuando saliendo de la escuela y demás, para el dibujo y la pintura. no, para nada. Una de las particularidades de ser, como decías vos, un poco retraído, es que casi que no acepto que me enseñen nada. Es una cosa que tendría que haber, después con el tiempo uno piensa, pues, tendría que haber adelantado muchas etapas en el desarrollo de una actividad, yendo a algún taller, que en ese momento el taller que habían todos los chicos era, les gustara o no les gustaba dibujar, era de Cacho Espósito, que fue el maestro primordial de Chascomús. Y en una época fui a Bellas Artes, que tendría también 10 años, más que eso no tendría, que se daba en la sociedad italiana, en la sociedad española, ahí donde está todavía la sociedad española. Y me acuerdo que había que hacer, me andaba bastante bien, pero no me gustaba, odiaba hacer guarda hacia los geométricos. Entonces, cada tanto la profesora decía, la semana que viene traigan hoja cuadriculada porque vamos a hacer... Y yo ya no. Faltazo. Llegó un momento que no fui nunca más, pero habré ido 6 meses, porque eso me ponía... Quería tener un poco más de libertad, que bueno, es obvio, pero creo que esa fue la única casi formación que tuve en la sociedad italiana. Qué bárbaro. ¿Y cómo fuiste construyendo, digo, tu estilo, tu identidad como artista? Sí, bueno, de chico uno copia. Cuando llegó la etapa que uno se enloquece con el fútbol, era copiar. Yo era arquero, así que copiaba arqueros. Tengo cuadernos, todavía tengo 3 o 4 cuadernos con todos los arqueros del campeonato y los dibujaba, le ponía el escudito del club, fulano, mengazo, tengo cantidad. Y creo que eso habrá sido la primera forma de desarrollarme. Y después, qué sé yo, bueno, fue pasando el tiempo, pero en algún momento yo
esto lo hacía sin tener la menor idea si eso me iba a servir para algo, yo lo hacía porque me encantaba hacerlo. Después ya más adelante, ya en la secundaria, lo conocí a Miguel Napoli, que nos hicimos amigos enseguida, aunque no íbamos juntos a la escuela. Y él ya, bueno, hacía como historietas en cuadernos, hacía cantidad de gauchos y de indios, todo ese tipo La Conquista del Desierto. Y después él hacía, que en ese momento se había puesto muy de moda el tema de los póster, pintaba póster, los Beatles, qué sé yo, los Rolling Stones, Creedence, tenía cantidad. Entonces yo me di cuenta que había algo más artístico que llenar un cuaderno de cosas, que se podía hacer algo. Y después, bueno, empecé a mirar con atención diferentes pintores, que por alguna razón me llegaban los libros o cosas que me llegaban a la mano, y si me formé, supuestamente me formé solo, eligiendo lo que me gustaba y desechando lo que... Y siempre tratando de ver cómo se podía hacer determinada cosa, ¿viste? Pero yo tenía mucha facilidad, o sea, yo limaba caminos que a lo mejor a otro le cuesta más. Y bueno, también yo te digo, nunca me interesó formarme con alguien que estuviera capacitado justamente para formarme. Uh-huh. Así que por ahí mi camino fue mucho más lento y más de probar y ver, ¿viste? Porque el que ya más o menos le da... Yo lo he probado, digamos, teniendo talleres de dibujo. El chico que tiene capacidad, cuando vos le decís una cosa, la sacó al toque, ¿viste? Uh-huh. Y se ahorra capaz que 6 meses de dar vuelta con algo. Esto hacerlo así o así, bueno, que eso yo me lo perdí por ser un poco más retraído y obstinado. Uh-huh. Aldo, ¿cómo, no sé si te gusta, supongo que no, pero cómo definirías tu arte, digamos, si tenés que meterlo dentro de alguna escuela, algún movimiento? Digo, hay algo también tuyo que tiene que ver con el compromiso político, que también me gustaría que dijeras si recordás algún momento en el cual vos te sentís interpelado como para comprometerte respecto a la mirada del mundo, ¿no? Sí, yo pienso que también eso es natural. Uno va viviendo y va viendo todo lo que pasa. Supongo que también en eso tiene mucho que ver la familia, o sea, donde uno se va formando. Cuál es digamos, lo que pasa dentro de la familia, lo que se comenta, ese tipo de cosas así. Primero me dijiste de... ¿Cómo definirías, digamos, si un estilo sí, o bueno, dentro de qué escuela dentro de eso, de lo que parte? yo, ya te digo, que miraba y veía, tenía unas enciclopedias. Había unas enciclopedias que tenían, que todavía las tengo, esas pintura, por ejemplo, arte, que había capítulos enormes de arte, y yo miraba ahí, y hay un pintor que es belga, pero tiene apellido francés, René Magritte, que es contemporáneo con el surrealismo, que es totalmente surrealista, con una figuración casi perfecta. Yo cuando vi esa pintura digo, esto es lo que me gusta a mí. Cuando vi que el tipo se pintaba él mismo sentado, mirando un huevo, tomando como modelo el huevo y pintando la paloma, me di cuenta que eso era tan subjetivo y sin embargo tan lindo, que eso era más o menos lo que a mí lo que más o menos me daba vuelta en la cabeza, ¿viste? Uh-huh. Porque siempre tratando de tomar lo que es figuración y darle un toque personal, buscarle otra vuelta de tuerca, que no sea, digamos, algo directo, como si fuera una foto, por ejemplo. Alguna salida por otro lado, que crea un concepto aparte de lo que se ve en el dibujo o en la pintura. No sé si me expliqué bien. Sí, algo disruptivo, digamos, que hasta lo podemos vincular más con lo lúdico o con lo onírico. Sí, con lo onírico, exactamente. El surrealismo está muy, muy influenciado por eso. Y bueno, Magritte es el pintor de los cielos, así que siempre me gustó pintar cielos celestes con nubes. Y fue como una especie de... Yo quiero ser como y bueno, y más o menos después fue pasando todo eso. Y con respecto a lo político, yo empecé a trabajar muy joven en fábrica. Ni bien terminé la secundaria, tuve un intento de estudiar periodismo en La Plata que fue muy breve, y ya después empezaron los compromisos porque nos casamos muy jóvenes con Paola, así que el mundo se volvió con compromisos y con obligaciones que uno hasta ese momento no tenía. Y no fue para nada ni problemático, ni
que fuera conflictivo, al contrario, bueno, uno se asume mayor antes de tiempo posiblemente, pero así que empecé a trabajar primero en EMEPA, que mi papá hacía mucho que estaba ahí, era capataz, tenía más o menos una relación con esa fábrica, porque ya de chiquito, cuando estaba en el segundo año, un verano me fui, nos llevaban a trabajar a preparar café o a limpiar a los hijos de la gente que trabaja ahí. Así, ya tenía una relación con esa fábrica de siempre. Y estuve ahí, por ejemplo, en el año 75, yo empecé en el 73, empecé a trabajar ahí. Y todavía era menor de edad, no había cumplido los 18. Y todo iba más o menos en orden hasta que en el año 76, que llegó el golpe militar, cambió bruscamente lo que era esa fábrica, tenía una exportación muy grande a Cuba, era terrible. Casi toda la fábrica estaba vinculada a eso, a esa exportación a Cuba, que era muy grande. Llegó la dictadura y fue como si hubiera caído una bomba en el medio de la fábrica, se acabó todo. Y bueno, ahí empezábamos todos los días a renegar con que la plata no alcance, que todos 50, 60 personas todo el día hablando de lo mismo, que totalmente nocivo. Y en ese momento a mí se me ocurrió, que era una ingenuidad total, ¿no? Armar yo me comprometo a hago una carta con todos los reclamos que queremos hacer, qué sé yo, la firmamos todo y yo la llevo a la gerencia, ¿viste? Obviamente que lo hice y la carta... ¿Mataron al mensajero? No, papá, le llegó un momento que te imaginas que pude durar. Uno se ríe, pero ahí, qué horror. Igual la fábrica iba para camino al pozo, a la muerte, porque y después cambió la dirección, o sea, se convirtió en otra fábrica, pero eso es otra historia que yo no tengo nada que ver. De aquello que no te cuento, ya en el 77 estaba trabajando en Fadesia, porque en EMEPA, y duré mucho porque mi papá ahí lo adoraba, todo el mundo lo quería mucho. Si no hubiera sido por haber sido hijo de Aldo Kilian Senior, creo que no duraba ni 15 días ahí, pero bueno. Así que como que ahí empezó un poco el involucrarme con los temas sociales y del trabajo. Pero creo que siempre tuve una idea más o menos. No es que un día me cayó la ficha de que había injusticia social, ese tipo de cosas. Creo que siempre más o menos se fue. Bueno, al ser hijo de un hogar de trabajador y estar orgulloso de eso, creo que se va formando una idea más o menos clara de la situación social. Se me representan muchas cosas para preguntarte, porque hablabas de Paola, con quien obviamente has compartido la vida, y también proyectos artísticos, bueno, como el Maya, por ejemplo, que ahí me gustaría, Asteroide también, ¿no? Que me gustaría ir hacia ese lugar. Pero también me gustaría que repasemos ahí respecto a lo que estábamos hablando, del arte, tu obra y demás, si vos sentís que volcás esa mirada social, política en tu obra, y a su vez también el laburo en lo que haces en el Diario El Fuerte, con todos los días esa creatividad y esa capacidad de recoger la realidad y manifestarla de un modo humorístico, que es impresionante. Y bueno, nada, quiero que hagas un poco ahí evaluación respecto a cómo esa mirada que tenés social, política, comprometida, se vuelca, ¿no?, en tus trabajos. Sí, creo que sí. O sea, en el caso de que sea así, yo no es que lo busco. Acá tengo que pintar sobre la pobreza y el hambre. Por ahí surge naturalmente. Y sí, o sea, uno al estar todos los días involucrado con lo que pasa, con la realidad, eso se da, o sea, totalmente así. Pero te digo, sin la compulsión de buscar determinada cosa, por ahí un día... Creo que los dos factores son, más que nada, el humor, porque me cuesta hacer algo que no tenga humor, me cuesta muchísimo. Casi que no puedo, tiene que haber un toque de... Ironía o... Sí, pero eso también es algo que yo te decía del cómo se manifiesta la vida de cada uno en el hogar, ese tipo de cosas. En mi casa era de escuchar mucho la radio y los programas humorísticos que había antes, que estaba lleno de... O sea que el humor estuvo siempre dando vuelta en la familia como algo natural, porque así surgen las cosas, ¿no? Nada forzado, sino que era... Mi papá hasta el último día de su vida vivía contando chistes que escuchaba en la radio o lo escuchaba en la calle, y todavía hay gente que se acuerda de los chistes de mi papá, ¿viste?
O sea que eso capaz que ha venido de siempre. Mi abuela también, la mamá de mi papá también. Hasta el día de hoy me acuerdo de chistes que contaba y ese tipo de cosas. Que se ve que debe ser medio de familia, pero bueno. Ya te digo. Que alguien te ve, Aldo, y no te relaciona como un tipo Gracioso. gracioso. No, gracioso no soy, pero bueno. Le pasaba lo mismo a Fontana Rosa, que nadie pensaba que era. Tal cual. Iba al Cairo y no decía nada y después se reían todos de los que escribía. ¿Viste? Es así. Increíble, sí. Y bueno, ¿y vos sentís que está volcado ese compromiso en tu obra artística, en el dibujo, en la pintura? Sí, ¿Lo sí, sentís pienso, que sí? pienso que sí, sí. Ya te digo, sin buscarlo determinadamente, pero sale, o sea, uno se va haciendo pequeñas imágenes en la cabeza y se junta una con otra cosa, incluso cuando escribía, que antes escribía mucho, porque cuando salía la revista Ocasiones, que Petite era el gran impulsor de todo ese tipo de cosas, y es que acá te dejo 2 páginas para que escribas algo, y qué sé yo, esto acá, poner dibujos y qué sé yo. Todo porque un día íbamos a la terminal vieja, aparecimos con Miguel Napoli, íbamos a ver a IESA, a Buenos Aires, a la cancha de vela. Y se bajaba del micro Petite. Dice, mira, estoy programando hacer una revista así, bueno, y yo quiero que vos vengas a hacer la diagramación. Bueno, listo. Años después hicimos eso, ¿viste? Pero también fue una casualidad, ese tipo de actividad. Y bueno, y ahí empezó también eso ahí empecé, digamos, a publicar chistes periódicamente, porque ya en el diario El Imparcial, sí, el Imparcial no, el Cronista. Es ahí donde empecé, gracias a Héctor Atela, que trabajaba en ese diario, era compañero de trabajo en la fábrica, pero hacía los relatos deportivos, hacía un montón de cosas. Estaba muy involucrado con la radio y con el diario. Y entonces él fue el que me dijo, dice, yo voy a hablar con Perojo, que era el director. Dice, venite un día, yo te voy a avisar qué día, y hablas con él, y qué sé yo. Bueno, publiqué bastante en ese momento, que era pre-Malvinas casi. Para buscarte una buena fecha más o menos, tiene que ser en el 82, por ahí. Y eso lo hacía bastante periódicamente, hasta que, bueno, él quería hacer una tira, y yo le digo, bueno, si vamos a hacer una tira, vamos a hablar de algún precio o algo, y después se enfrió eso, así que se ve que lo del parte del precio no le llamó la atención, y no. Llegó un momento que no lo hice más, pero ya estaba en otros proyectos con el humor, justamente con el humor. También Zambomba, hablabas de la revista Ocasiones, Bueno, también estuviste en Zambomba. Sí, bueno, yo te cuento, cuando empecé a pintar carteles pues yo estaba en MEPA todavía cuando empecé a pintar carteles. Y fue en ese traslado de MEPA a Fadecia, que estaba en eso, y digo, bueno, ¿qué hago? Pues saqué un aviso en el diario, no me acuerdo si en todos los diarios, pero el primero que apareció era el padre de Jorge Bonavita, Osvaldo, que él tenía la publicidad Bon, y tenía en la terminal vieja toda la concesión de montones de carteles de publicidad, qué sé yo, bueno. Y él fue el que con él empecé a pintar. Los primeros carteles fueron con Osvaldo Bonavita. Y Jorge era un nene, me acuerdo que Jorge, así que lo conocía ya de chico. Y bueno, él fue cuando empezó Zambomba, que él vino y también siempre había una moneda, siempre era una relación comercial. Eso estaba muy bueno porque uno en ese momento está casi sin posibilidad de elegir mucho. Pero siempre estaba la palabra cuánto es adelante, ¿viste? Eso, siempre les reconozco a los Bonavitas. Incluso la revista Zambomba, que también pasó como con Petite. ¿Por qué no haces una nota de rock? ¿Por qué no haces? Bueno, y me daba espacio. Vos le metías. Y sí, ¿qué te iba a decir? Era una relación muy interesante en el sentido de que él también es una persona con una beta social y humorística a la vez. O sea que yo me acuerdo que él venía a casa un rato, por ejemplo, tenemos que programar la tapa del número que viene. Bueno, ¿qué hacemos? Y la nota central es tal cosa. Y si hacemos esto, ponemos lo otro. ¿Sí? Pero en 10 minutos teníamos armada lo que iba a ser el dibujo de tapa, ¿viste? O alguna otra cosa. Pero me refiero al hecho de que cuando se juntan 2, 3, 4 personas con una determinada idea o determinada capacidad para... Las cosas se hacen muy rápido y muy bien. Una vez tuve la oportunidad de ver
una reunión de la gente de la revista Barcelona, cómo se juntaban para diagramarlo el próximo número, y qué sé yo, y te quedás perplejo de la capacidad que tiene para sacar temas y para resolverlo y para redondearlo. Supongo que te debe recontra representar la revista Barcelona, porque el nivel de humor ácido que tienen es impresionante. Sí, bueno, ya no queda otra cosa más que... Supongo que todavía sale la revista Barcelona. No he visto idea. Tapas digitales, pero no la he visto seguramente impresa. Será digital, porque yo le he buscado, la revista en sí no existe más. Bueno, yo me hice en una época que estaba Hortensia, estaba Fontana Rosa, explotó también en esa época, y la revista Humor, la revista Mengano, era increíble que en la más dura dictadura esa gente podía trabajar, sacar una... También así se comieron juicios que terminaron todos en la lona, pero son joyas que han quedado de aquella época de resistencia, que hoy es insólito, no puede ser, eso no puede existir más. Y hoy lamentablemente estamos en el mundo del streaming y bueno, se ha perdido bastante de eso, más allá de que a veces uno se encuentra con cosas, ¿no? Con esa mirada que permite tener una lectura crítica de la realidad en un sentido humorístico. Sí, pienso que hoy todo eso está más en el aire, en el ciberespacio, digamos. Tal cual. Va girando ahí adentro. Tal cual. Aldo, bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos pasó la hora volando, pero faltan un montón de cosas. Así que, ¿te parece que hagamos un poquito de repaso por la vida familiar, que a su vez está un poco, bueno, por supuesto que lo artístico está recontra metido en tu familia, digo, Paola, tus hijos también, bueno, Matías, que es músico, Natalia, que no está por Argentina, que también entiendo que ella es artista plástica. Sí, aparte escribe, ha publicado en España... dentro de lo que le permite el trabajo diario, siempre está relacionada con alguna actividad artística. Y tengo una nieta en España que ya también pinta, ha vendido cuadros, ese tipo de cosas que... sí, se ha seguido, la familia ha seguido de alguna forma u otra involucrada con la actividad artística. ¿Cómo ha sido esto con Paola de compartir desde, creo que eran los 80, ¿no? La experiencia maya? Bueno, ¿cómo es ser una familia artística? ¿Cómo lo definirías a eso? Como no conozco otra familia, me costaría mucho definirlo. Tendría que tener otra y compararlo. Pero bueno, dentro de las diversas facetas que hace que dos personas se lleven más o menos bien durante tantos años... que se aguanten, podemos decir. Seguramente, no, para nada, está muy bien. Pero, es un chiste. Yo se lo digo a Orbaiceta que anda por ahí. Bueno. Seguramente que la sensibilidad artística es, no digo lo básico, pero es bastante importante para que eso se desarrolle, ¿viste? Si no sería muy diferente el asunto. Bueno, y no me acuerdo qué otra pregunta me hiciste. No, digo, te iba a la cuestión de la familia, de lo que es ser una familia de artistas. Digo, qué dinámicas, también cómo se transmite eso, ¿no? A los hijos. Yo pienso que es como yo te decía, como se armó mi relación con el humor, o sea, porque está en el aire, está ahí, cosas de todos los días que uno no lo propone. Yo no creo que nunca le haya dicho a ninguno de mis hijos pintar o hacer, que se ve que los veían ahí, y todos tienen, la verdad que los tres tienen una facilidad para una relación con el arte bastante notoria, porque jamás les costó, también son cosas que salían muy naturalmente. Los tres dibujan mejor que yo, por ejemplo, o sea, se forma naturalmente. La mayoría de las cosas, según mi opinión, se forman casi naturalmente. Vos vas caminando por determinados lados y vas eligiendo qué es lo que te conviene, lo que no te alejas de lo que no te gusta, y así se va haciendo la vida de a poco. Y bueno, no sé si qué más comentarte con respecto a eso, o sea que es también es una de las satisfacciones que te da la vida, ver esas tendencias en tu descendencia, digamos. Pero yo en mi caso, por ejemplo, no creo que lo haya buscado, se fue dando naturalmente, más que nada en los hijos, por supuesto. Te escucho y me da la impresión de que hay algo de la afectividad, ¿no? Como hay algo de ese amor, de ese placer, de ese gusto, que justamente sin ser aleccionador, pero evidentemente se transmite, ¿no? Sí, bueno, porque hay, qué sé yo, cuadros que están revistas que están en el librero, cuadros que están en la pared, películas que uno mira, que también la mira el resto de las familias. Es algo que se va dando casi sin proponérselo, ¿ves? Uh-huh.
Aldo, bueno, nos quedan un montón de cosas, nos queda la experiencia maya, ¿eh? Contate algo de eso, de esa historia y cómo, en todo caso, hagamos un puente de ese Sí, pasado, de los 80 a nuestro presente. ¿Cómo ves hoy la movida artística, cultural? ¿Qué tuvo de especial esa época que fue tan revolucionario lo que se claro. construyó? Bueno, antes que nada, eh, el Maya se armó por el impulso de un grupo de pintores que éramos el grupo Etapas, que hacía un tiempito que nos habíamos formado, con Miguel Napoli, Rubén Perota, el que habla, Pepe Otondo, que fue el gran impulsor, era Pepe Otondo, casi que era la vida de él era ese tipo de propuestas. Y todo eso también se dio gracias al marco de, ya estábamos entrando en el terreno democrático, o sea, cambió radicalmente. Esta es una sociedad tan compulsiva que del ostracismo pasó a una necesidad de activarse y de hacer cosas que en 2 o 3 años era todo el mundo estaba haciendo alguna cosa, o hacía teatro, o otro pintaba, el otro bailaba, que era como que todo eso estaba dormido y en un momento despertó. Cuando la propuesta fue el Maya, que era juntar actividades, enseguida se hizo grande, se llenó de costumbre al principio, pero bueno, se fue haciendo como una bola de nieve y se fue agrandando mucho, que llegó a un momento que a mitad de los 80, 85, 86, creo que había 2.000 expositores en cada muestra del Maya, ¿viste? Que ya era algo grande, que había que armarlo con cuidado, un montón de cosas que... Y eso, bueno, llegó a su punto máximo y después, por algunas razones, por ahí por el ser repetitivo, siempre, en algunos casos era siempre lo mismo, pero más que nada fue también por el desencanto que fue entrando, ya cuando íbamos entrando en los 90, ya el país también era distinto. Así de rápido van cambiando las cosas. Ujú. Eh, y de a poco se fue achicando hasta que llegó un momento que no, obviamente no funcionó más. Porque todo eso se hace al calor de la intensidad que tiene la gente para hacer las cosas. Por más que uno proponga y proponga, si después no hay respuesta, no va, no sirve. Y un día se terminó, pero bueno, como experiencia fue muy valorada. Sobre todo yo lo veo más por el lado de que nos juntábamos gente que capaz que no nos conocíamos y veíamos que estábamos más o menos en la misma. Conocí mucha gente que hasta el día de hoy la aprecio, fue a través del Maya. Fue un motor muy importante, sobre todo porque también dentro de la desidia, de la cultura, no había desidia, pero había como grupos cerrados, grupos Ujú. estancos. Estaban los del teatro por un lado, los de la música por otro, pintores eran nada más que nosotros, no había en ese momento, no pintaba nadie. Me acuerdo que las primeras muestras del grupo Etapa, con la idea de incorporar gente, eh, averiguamos y fulanito pinta y lo íbamos a ver y hasta tenía que llevarle el cuadro y ponérselo de vuelta en la casa porque el tipo ni se calentaba por ir a... Todo eso pasaba y bueno, cuando creció se formó el Maya y fue muy, muy importante. Es un recuerdo muy grato. Algunos han intentado reflotarlo, pero yo les digo, para mí no tiene ningún sentido hoy día hacer algo, una experiencia como esa. Podés armar otra experiencia similar, pero lo que fue el Maya no, por diferentes razones, no, ya está, ya quedó en la historia y no va a volver más. Fue una que nos marcó a muchas generaciones, porque digo, ¿quién no participó, ¿no? De ir, de mirar, de observar o ser parte Sí, sobre de todo los gente de artistas. diferentes actividades artísticas que capaz que jamás se le hubiera ocurrido exponer y llevar sus Mm, cosas a una muestra tan grande, porque la cantidad de gente que andaba ahí era terrible. sí. Y ese fue el motor, el gran motor fue la posibilidad del Maya de que era un espacio donde se podía participar sin ninguna restricción y absolutamente positivo. Aldo, ¿y cómo encontrás el presente para los y las artistas? No sé si tenés una No lectura. tengo una lectura porque yo Ujú. no, al no estar en el mundo cibernético, yo me quedé en el siglo XX y pretendo seguir viviendo ahí, así que hay muchas cosas que se me escapan. No tengo una... Veo muy pocas cosas que me interesen, pero también tiene que ver con la edad. Uno cuando se va haciendo viejo se pone más refractario, más allá de que siempre fui bastante Mm. medio para atrás. No te puedo dar una opinión porque no tengo una opinión, Ujú. no recibo cosas ni en literatura,
por ahí veo en televisión algún pintor que me interesa, que siempre tiene que ser algo figurativo, que lo único bueno que yo veo, por ejemplo, que jamás o sea, llega una tendencia o algo y no elimina la otra, o sea que si alguien quiere pintar como el Renacimiento lo puede hacer tranquilamente, hasta puede llegar a tener su público y gente que lo apoye, como el que hace las cosas más insólitas el arte abstracto, más allá de abstracto. Ahora hay actividades concretas que pones un tacho de basura y un palo al lado y eso ya puede ser una obra de arte. Siempre pienso como chiste, el tipo, el barrendero de un museo, en un momento deja el palo y el balde en un lado y alguien va a ir y dice, mirá qué obra de arte, qué social, qué comprometido. Eso también puede pasar. Esas cosas no me interesan, pero bueno, me refiero a lo positivo, que todo puede existir en su momento y paralelamente. O sea, puede haber muchas diferentes miradas y son aceptadas. Bueno, Aldo, te agradezco muchísimo. Nos quedaron un montón de cosas. Digo, Yo me fuiste imaginé, premiado. ¿Qué te imaginaste? Que no te iba a alcanzar el tiempo, pero Era obvio. Muy atrás. Sí, tal cual. Pero bueno, no queríamos desaprovechar tu visita para poder hacer un poco de recorrido histórico. No sé si nos quedó algo importante. Digo, premios, cuestiones que vos digas, bueno, a mí me pone muy feliz, me enorgullece, algo que te sacudió, digamos, haber recibido algún premio, alguna mención. Fuiste nombrado por el Consejo Deliberante por un proyecto que presenté en su momento cuando era concejala, personalidad destacada del partido de Chascomús. O sea, eso es re importante, ¿no? Una personalidad que realmente, bueno, se destaca por sobre otras, porque por su historia, por su trayectoria, por su obra. Así que, bueno, felicitaciones por eso y me gustaría que compartieras algo más que te ha movilizado. Bueno, el tema de los premios, o sea, siempre es una caricia, o sea, un reconocimiento nunca está de más, porque algunos dicen que los premios no sirven para nada. Es probable que no sirvan para nada. Uno va a seguir trabajando igual, pero es mejor tenerlos que no tenerlos, eso es obvio. Saber que lo que uno que para justamente ese es el núcleo de todo, uno hace algo y que otro lo reciba y que lo acepte, ese es el premio, digamos, de lo que uno está haciendo. En ese sentido muy conforme con los reconocimientos, más allá de que soy, como ya dijimos, muy retraído, que no me desarrollo en sociedad como debiera, pero para nada tengo con eso algo negativo. Estoy muy conforme con la sociedad de Chascomús, siempre me ha tratado bien, o sea, he tenido muchos años como tallerista de dibujo y también conocí cantidad de chicos que hasta el día de hoy me ven en la calle y me saludan. Se ve que no lo habré tratado tan mal. Y nada, es una vida simple. El compromiso mío, más que nada, ya te digo, con la pintura. Eso es lo que voy a hacer hasta el último día que pueda levantar la mano. Y uno siempre piensa que podía haber hecho más, seguramente, pero no estoy para nada ni mal ni renegado ni con la sociedad, o sea, las cosas que uno ve ahora, obviamente que no pensaba haberlas visto nunca, pero bueno, eso es aparte. Uno pertenece a la gente, digamos, a la clase trabajadora, a la gente de la calle, y siempre va a ser así, o sea que estoy a buenas con la vida en ese sentido. Aldo, te agradecemos un montón, ¿eh? Nos queda ahí un poco de cosas, pero bueno, para una próxima y además vamos a estar hablamos, una muestra claro. Para el aniversario de Evita, para el 26 de julio, con mucho de lo que vos tenés hecho que también tiene que ver con la historia del peronismo. Sí, fue un momento dado que me sentí, digamos, como fuera de la sociedad. Empezó el ser peronista, era como ser un discapacitado, era una cosa que la gente lo tenía ahí como... Y bueno, eso me llevó a pensar en Eva Perón y hacer... Más que nada por el mundo de las imágenes, como ya te conté alguna vez, la relación del peronismo es 90% imágenes, se desarrolla y entra en la gente por ese lado. Y a mí me quedaban, de toda la historia del peronismo, me quedaban algunas imágenes grabadas que después las plasmé en cuadros y con otro sector social muy relacionado con las imágenes, que es la Iglesia Católica, y aquello de Santa Evita me fue quedando y bueno, eso
después se desarrolló en algunos cuadros que en algún momento los vamos a ver. Bueno, ahora sí, te despido, te agradezco muchísimo por haber estado aquí en la radio. Obviamente está hecha la invitación para cuando quieras compartir algo más. Bueno, gracias. No, gracias a vos porque tu invitación, o sea, la forma como vos encaraste siempre con mucho respeto lo que yo hago, me puso contento cuando tuve la invitación de estar acá en este momento y de hacer las cosas que vamos a hacer más adelante. Así que gracias a la radio, gracias a Ana Francese y nos estaremos viendo. Aldo Kilian pasó en esta mañana de Volver, así que vamos a un pequeño corte y seguimos con el programa.